social Victoria Saavedra, quien hoy va a compartir el desafío de acompañar cuando aparecen las frustraciones en el deporte. Ella es experta en acompañamiento grupal deportivo, vínculos sanos y comunicación efectiva, fortalecimiento del rol familiar en el desarrollo del deportista. Bienvenida Victoria Saavedra y la escuchamos. Bueno, bienvenido a todos y todas. Gracias por este espacio. Y bueno, en el día de hoy quiero hablar un poquito de cómo acompañar a los deportistas, a las familias, a los cuerpos técnicos ante las frustraciones de un deportista. Si me permiten, voy a compartir la pantalla de... Necesito que me confirmen si se puede ver bien. ¿Estamos bien? Pónganme Sí, pulgares. perfecto. Buenísimo. Bueno, mi intención como psicóloga social, como fui deportista toda la vida, fue hacer nicho en el acompañamiento a los deportistas, en todo lo que tenga que ver con la trama vincular de lo que es un equipo, lo que es un grupo, y también de acompañar a las familias a la hora de formar parte del círculo que rodea al deportista. Trabajo con también los entrenadores, que son quienes me convocan para poder sanar vínculos entre deportistas como grupo y también vínculos entre familiares y deportistas. Eso quiere decir que trabajamos tanto desde adentro de la cancha como desde la grada. Hoy vamos a hablar de la frustración como emoción propia del deporte, porque todo lo que tiene que ver con el deporte tiene que ver con lo emocional, porque son personas, niños o adolescentes que están exhibiéndose dentro y fuera de la cancha, poniendo su corazón y su cuerpo, y eso no es poco. Por eso me interesa muchísimo el hecho de estar siempre al lado de ellos, y también del sistema familiar como red de contención de estos deportistas. Y bueno, vamos a hablar también de las estrategias de ese acompañamiento profesional, porque siempre yo lo digo en mis talleres, en las charlas que doy en el club, que la idea no es que el deportista se frustre. Todos queremos evitar que nuestros hijos se frustren, que la pasen bien, todos queremos evitar ese dolor, pero la realidad es que la frustración forma parte de un proceso de aprendizaje que va teniendo el deportista en su caminar, ¿no es cierto?, dentro de la actividad que quiera hacer, pero sí podemos decidir cómo acompañarlos cuando eso sucede. Y no es fácil esa tarea, por eso es que siempre mi intención es los espacios de escucha y de palabra, sobre todo grupales, tanto en los deportistas como en las familias. Primero vamos a hablar a qué le llamamos frustración dentro del deporte. La frustración tiene que ver con lo que sucede cuando la meta, cuando el objetivo y la tarea no se cumple, y todo lo que genera las expectativas que tienen otros en ellos, en los deportistas. Entonces, cuando el resultado no se obtiene o cuando las cosas no salen como ellos lo desean, el contexto deportivo se intensifica bajo una presión de no cumplir con esto, ¿no? Con lo que los demás esperaban de mí, hablando de los deportistas en sí. Las frustraciones pueden venir por perder un partido, por perder en una competencia, por no llegar al objetivo, puede venir porque no sean convocados, por quedar en el banco, o pueden venir también por haberse lesionados, o déjenme decirles también, por tener algún compañero, líder, esperado en la cancha o en la disciplina que se haya lesionado. Es como que
La frustración viene cuando todas las expectativas que tenemos como deportistas o que tienen las familias hacia sus hijos deportistas no se cumplen. Entonces, ¿de qué manera podemos acompañar sacándonos como familia dentro del eje, ¿no es cierto?, de esa disciplina? La frustración se manifiesta de distintas maneras, sobre todo en conductas, en vínculos, se manifiesta ante cuando hay entrenamientos que no salen, cuando hay una desmotivación de ir a entrenar, cuando no tienen ganas de ir a ese partido o a esa competencia que antes sí la tenían. Entonces ahí entran las alertas, ¿no? Las alertas en los entrenadores, en las instituciones, en las familias, de saber qué sucede, por qué pasa esto. Puede pasar también que el deportista, sobre todo siendo adolescente, ya que hablamos mucho de adolescencia, que tenga otras frustraciones personales que no tengan que ver con el deporte, pero muchas veces cuando tienen frustraciones por vínculos personales, optan por ir a hacer su disciplina, que es lo que más les gusta. Ahora, cuando tampoco quieren hacer eso, siempre acompañamos a abrir el diálogo desde casa para saber qué sucede, por qué se desmotivan, qué es lo que pasa, ¿no? También la frustración puede venir por querer evitar esa competencia, porque ese día se sienten con inseguridades, o también esa frustración puede venir porque las expectativas familiares o de su entorno para las familias no se están cumpliendo. Entonces, siempre yo sostengo que la apertura a la escucha y a la palabra en todos estos acompañamientos desde la psicología social son sumamente importantes, porque en la misma palabra que las familias o que los deportistas ponen en nuestros encuentros, en nuestros talleres y en nuestras charlas, nos vamos dando cuenta que hay una frustración que acompañar y que trabajar. Nos vamos dando cuenta que no queremos que eso se evite, sino que queremos acompañar ese proceso, y en eso quiero ser insistente. La familia en sí es una red de contención y de apoyo, pero también puede ser una red de presión, por esto que veníamos diciendo. Y hay muchas maneras de identificar a ese entorno que nos acompaña, porque cada entorno en sí tiene todo un recorrido de subjetividad en sus personas. Entonces, no es lo mismo que acompañe una familia que nunca se frustró en el deporte, que nunca tuvo ningún inconveniente en su niñez o en su adolescencia con respecto al deporte, a que acompañe una familia en los que algunos o todos de los integrantes quisieron realizar ciertas actividades deportivas y no pudieron. Entonces ahí es donde se involucra lo sentimental, lo que atraviesa a la familia o a los componentes de la familia propios de su subjetividad y que involucra y se mete en la actividad del deportista. Eso también genera frustración. Entonces siempre invito a la familia a tratar de no juzgar desde su mirada y que siempre se pongan del lado de su hijo, de su hijo deportista o su hija deportista, porque así podemos identificar desde otro lugar. Pero bueno, sucede que para que esto pase, la familia también tiene que poner en palabras qué siente, ¿no? Entonces, he tenido casos de padres que me dicen, en el partido de la fecha anterior, yo desde la grada le grité al árbitro, le grité a los oponentes, que eran niños, oponentes de mi hijo, y no me gusta ese lugar. Yo quiero que me ayudes a saber cómo actuar desde la grada, ¿no? Y ahí es donde entra el grupo en el que estamos hablando, que estamos teniendo la charla, para que entre ellos mismos, es increíble, pero entre ellos mismos se van autoayudando y autoacompañando para saber
cómo manejarse desde la grada. Acompañar no es fácil, acompañar las frustraciones no es fácil porque siempre, como insisto, se ven empañadas por lo que les sucede. Entonces, siempre hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué sienten cuando su hijo está en el banco? ¿Qué sienten cuando, como entrenadores, en el caso de que hablemos con los entrenadores o como la institución, cuando el equipo pierde, cuando los resultados no son alcanzados? Porque esas también son frustraciones de las personas que acompañan. Yo siempre, y acá me voy a ir a otro caso también que tuve, que cuando vienen con estas frustraciones mismas de los padres de que no pueden acompañar desde la grada, siempre les sugiero que cuando sienten que ese espacio los está desbordando emocionalmente, que traten de salir, de ir a caminar, y si no lo pueden manejar, que traten de acompañar desde otro lugar. A veces podemos acompañar desde casa, llevarlos a la competencia y explicarles y ponerles en palabras a ellos que no estamos preparados para afrontar esas emociones, que queremos que ellos disfruten, que nos salimos del eje central del protagonismo, porque el protagonismo es de ellos, y que de alguna manera queremos sanar esas situaciones que han pasado, que ahí es cuando nos dimos cuenta que no podíamos acompañar y que queremos esperarlos con todo el amor del alma después de la competencia y tener una charla cuando ellos lo necesiten. Me parece sumamente importante abrir ese diálogo a las familias que acompañan a los deportistas cuando hay frustraciones, porque cuando podemos identificar que la frustración nuestra es por no llegar a un objetivo personal que no tiene que ver con el objetivo de nuestro hijo, podemos liberar un poco y decir, bueno, hay algo distinto para hacer y hay herramientas para llevar a cabo, así estamos todos bien, ¿verdad? Yo como psicóloga social en el deporte cumplo un rol bastante elemental en el club, porque el club fue conociendo de qué se trata esta herramienta a medida que me fueron abriendo las puertas en las charlas y en los talleres. Y mi rol y el rol del psicólogo deportivo es siempre mediar entre el deportista y el entrenador, entre el deportista y su familia, entre la institución y el deportista, siempre teniendo al resguardo a los niños y a los adolescentes, que son los protagonistas de este caso y que son los que llevan a cabo la tarea. La idea es construir un vínculo sano entre todos estos actores, como para que también la disciplina sea un deporte de juego. Y siempre cuando les hablo de juego, los traigo al disfrute. Y siempre les digo lo mismo, si mientras jugamos no podemos disfrutar en grupo, con todo nuestro entorno, con nuestra familia, hay algo del juego que no está funcionando. Y mi idea es que esto funcione y que si hay una frustración lo podamos charlar, que si hay miedos los podamos traer, porque los roles de los grupos, como ya sabemos desde la psicología social, van cambiando y no queremos que siempre haya un deportista dentro del grupo que sea quien tenga que empujar al grupo, porque ese deportista también tiene frustraciones y tiene presiones de su grupo y de su grupo familiar, ¿sí? Dentro de las estrategias de intervención, bueno, es lo que decíamos hoy, ¿no? Damos herramientas para la tolerancia, la frustración dentro de estos espacios de escucha y de palabra que generamos desde la psicología social en el club, en las instituciones. Damos este tipo de talleres de comunicación entre familias y deportistas con distintas dinámicas grupales. Hablamos mucho del FODA y hacemos intervenciones para que ellos mismos, quienes están formando parte de estos espacios,
puedan identificar qué les sucede mediante las estrategias psicosociales. La idea es llegar a un resultado dentro de este proceso de acompañamiento en donde nada sea justificado ni juzgado, sino que todo sea válido a la hora de abrir el diálogo y de poner en palabras qué es lo que sienten, tanto las familias o los entrenadores a la hora de acompañar las frustraciones propias y de los deportistas, como del grupo o del equipo de deportistas que acompañan y se autoacompañan ante estas frustraciones. Estos espacios de escucha y de palabra ayudan a validar las propias frustraciones, lo que estábamos diciendo, y también podemos diferenciar el rol de padre y el rol de entrenador y el rol del deportista. Vamos separando y poniendo en lugar, y ahí sí no hay negocio, de hasta dónde llega nuestro acompañamiento. De que dar estrategias de juego, técnicas o tácticas desde la grada no suman a la hora de acompañar a nuestros hijos, porque nuestro hijo necesita escuchar al banco, necesita escuchar a sus propios compañeros, y créanme que a la grada la escuchan más que a todo eso. Entonces la frustración empieza a ser una bola que se empieza a agrandar y tiene que ver con ayudar a que eso no sea grande y acompañar desde la arenga, desde el aplauso, desde el estar de la manera que se pueda dentro de la institución o de la competencia o fuera, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ya la frustración se instaló y vienen estos parámetros en los que hablábamos al principio con respecto a no sé cómo seguir, no quiero volver, estoy desmotivado? Tiene que ver con esa resiliencia deportiva. En estos espacios, en estos talleres y en estas charlas, siempre hablamos de el reinventarse, el reincidir, el volver, porque justamente ayer estaba teniendo una charla con deportistas de básquet femenino y les decía, ¿de qué vale que nos salga todo bien si no sabemos cuándo estamos haciendo las cosas mal? ¿De qué vale sacarme un 10 si yo no sé qué es lo que rendí? Entonces yo prefiero que nos sigamos equivocando y que sigamos reinventándonos y volviendo a intentar hacer las cosas como creemos o como creemos que el grupo, a lo que el grupo nos lleva para finalizar la tarea, porque esto es aprender, y con esto voy a traer un ejemplo en el que nos atraviesa a todos en este momento, que es la selección nacional, que me viene como anillo al dedo este ejemplo a este deportista como Lionel Messi, el que tuvo que reincidir y volver a intentarlo hasta que un día se desmotivó y no quiso hacerlo más, y después hablando con alguien volvió como a fuerzas y se apoyó en su equipo, y el equipo a su vez esa frustración que tenía de no tenerlo la empezó a trabajar, y empezaron a trabajar mucho con esto de la psicología deportiva, y no me caben dudas que hay un psicólogo social por ahí dando vueltas. Pero bueno, la resiliencia es parte del proceso de frustración y del proceso de acompañamiento a frustración. Cuando no nos sale cómo acompañarlos, es cuando tenemos que utilizar esta resiliencia y decir, bueno, necesito más herramientas, quiero seguir acompañando de una manera sana. Y para terminar, y como reflexión final, acá puse un texto que dice que acompañar la frustración no es eliminarla, sino sostener al otro en el proceso. Y ahí es donde yo siempre les pido que se corran del eje del protagonismo y que cumplan el rol que corresponde a la hora de acompañar, que no siempre podremos evitar una derrota, una lesión o una frustración, pero siempre podremos elegir de qué manera acompañar a quien la está atravesando. Sinceramente,
esta situación de la psicología social y el deporte cada vez se siente más necesaria y más importante, debido a que en el momento de entrenar no tenemos un espacio para charlar en qué nos pasa, en cómo atravesar lo que nos pasa como grupo, como equipo. En las familias por lo general no se juntan a charlar para ver qué les pasa. Se juntan con un objetivo en común que es, bueno, quién lleva el sanguchito, quién lleva el mate, quién atiende el kiosco del club, quién pasa a buscar a los chicos, pero nunca se pone en palabras, o casi nunca, qué es lo que sienten, porque tienen miedo a quedar también expuestos. Y hablando de exposición, déjenme decirle que en estos espacios de acompañamiento a las familias ante las frustraciones y ante el acompañamiento en sí desde la grada, hace que la violencia que se genera desde la grada en esos acompañamientos vaya disminuyendo, porque ya estamos generando muchas herramientas y quienes actúan de una manera poco feliz quedan cada vez más expuestos. Entonces siempre invito a las familias que vienen a estos encuentros a que puedan decirles, che, ¿por qué no te acercás a los encuentros que te brinda el club? ¿Por qué no te fijás que quizás tu hijo no la está pasando bien? Que vayan trasladando y reproduciendo esas herramientas que van teniendo, tanto en sus trabajos como en su vida y también en los mismos partidos. Así que bueno, les agradezco mucho por este espacio. Ojalá que en el deporte cada vez se utilicen más estas herramientas. Ojalá que les haya quedado esta intención mía de sanar vínculos desde adentro y desde fuera de la cancha. Y créanme que trabajo mucho en eso y que los resultados son hermosos y que los padres me escriben y me dicen desde que tienen charlas con vos, están más unidos, están más abiertos y eso realmente me emociona. Y también me emociona que me hayan convocado hoy a este congreso tan importante para los psicólogos sociales y para esta comunidad.